Caracas es una de las, si no la única capital del mundo que no tiene cervezas. ¿Ustedes creen que el venezolano sabe de cerveza de verdad? No. No se sabe de cerveza realmente, se sabe de Polar, se sabe de las cervezas de acá. Bueno, si en Venezuela se hiciera una mejor cerveza, yo no me hubiese motivado a hacer esto. Empezamos a hacer cerveza artesanal gracias al vacío que había aquí en Venezuela de variedades de cerveza. Cualquier venezolano que tiene la oportunidad de viajar afuera se topa con una inmensa gama de estilos, variedades y sabores diferentes. Creo que mi primer encuentro con la cerveza artesanal ocurrió en Estados Unidos, en un viaje que hice con mis padres. Y fue en verdad increíble porque uno está acostumbrado a tomar la cerveza de acá y cuando el primer sorbo que das de una cerveza artesanal, de la te marca. No, yo estuve viviendo en Chile por un lapso de tiempo corto y allá fue donde yo me encontré con este tema de la cerveza artesanal. Y eso fue como ¿sabes? Un descubrir, un repensar qué era todo esto que estaba pasando. Porque uno como venezolano está acostumbrado a solo un estilo, que es el estilo Pilsen. Y la manera de quebrar con esta dictadura nos dimos cuenta que es nosotros elaborar nuestra propia cerveza. Me compré varios tipos de materia prima y empecé a producir cerveza. Era para consumo personal, le dimos a los amigos, a la familia, y en vista de que a todos les gustó, pues decidimos lanzar una marca comercial. La cerveza artesanal no es filtrada, la cerveza artesanal no es pasteurizada, tiene un sabor más típico de la cerveza cuando fue desarrollada en sus comienzos. La primera vez que tomas una cerveza artesanal, quizás no lo vas a olvidar. Tiene un gusto muy diferente a lo que puede ser una cerveza comercial en cuanto a amargor, sabor. Yo la primera cerveza artesanal que me tomé fue una Hefeweizen hecha por nosotros. Yeah. Mira, las principales diferencias entre una cerveza artesanal y una industrial, en mi opinión, lo primero es pues, la pasión que le inyecta cada uno de los artesanos, cada uno de los cerveceros. La cerveza comercial, por lo general, tiene un sistema de elaboración muy estándar y que no va más allá ni más ni menos de sus lineamientos como cerveza, como receta. Los cerveceros artesanales tratamos más de orientarnos a hacer un estilo de cerveza y respetarlo. Y quien quiera hacer una Pilsen, hace una Pilsen como tiene que hacerse una Pilsen. Quienes hacen una Stout o una Porter, hacen una Porter, una Stout como tiene que hacerse una Porter. La cervecería industrial usa adjuntos que son maíz y arroz para hacerla lo que ellos llaman una fórmula tropicalizada. Esto lo han hecho porque el paladar nuestro se ha adaptado a estos sabores. Entonces logran un sabor que se parece más a una bebida con alcohol y no una cerveza que tiene que saber a malta. En el mundo artesanal el tema de los adjuntos entonces no son necesarios, porque si yo quiero que una cerveza con cuerpo, entonces no tengo que colocarle otra cosa distinta. La cerveza artesanal, en cambio, trata de cumplir con los parámetros con los que la cerveza fue diseñada en un comienzo. La legislación venezolana complica o hace difícil la entrada de los cerveceros artesanales porque la ley está diseñada o está contemplada solamente para cervecerías grandes. Aquí hay un enjambre de leyes y disposiciones normativas, reglamentos, que se le complica mucho empezar al pequeñito, al chiquito, artesanal. Hemos tenido muchos problemas en la parte legal aquí en Venezuela y siempre usamos los cakes porque es la manera más clandestina de poder vender nuestro producto. Pues. Hoy en día no hay forma ni manera de que, por más que nosotros quisiéramos legalizarnos,
podamos hacerlo sin transformarnos en una cervecería demasiado industrializada. Lo cierto es que debería existir una ley que permita a cada uno de los cerveceros entrar en el mercado legalmente. No está bien claro lo que es la parte legal para el productor artesanal. Y esos son muchos los impedimentos para poder crecer y como sentirse motivado para seguir produciendo más. Mira, actualmente no puedo cocinar cerveza porque no tengo materia prima. Todos los ingredientes de la cerveza son importados, a excepción del agua. Para traer los ingredientes los traemos de Estados Unidos afuera vía courier puerta a puerta. No tenemos obviamente permisos de importación, por lo tanto no tenemos divisa oficial. Al competir con una cerveza industrial o una cerveza importada, nuestra cerveza tiene que tener un precio accesible. Por lo tanto, los márgenes de ganancia son casi mínimos. Venezuela es el tercer consumidor de cerveza per cápita a nivel mundial. O sea, somos unos grandes consumidores, nos encanta tomar cerveza. Pero yo creo que hay muy poca cultura cervecera. Y me sorprende lo poco que conoce la mayoría de la población acerca de la cerveza. Solo conocen un solo tipo de cerveza, que es la lager, que hacen las cerveceras industriales. Incluso el venezolano, aunque toma mucha cerveza, él no sabe lo que es una cerveza lager, ni siquiera de las tradicionales que toma todo el día. El venezolano no sabe lo que está tomando. La gente cuando prueba la cerveza dice, o sea, estoy desubicado, pues esto no me sabe a polar. Tenemos demasiado tiempo o estando bajo un yugo de unas cervezas que son las cervezas que hemos tenido toda la vida aquí. Si al venezolano le gusta más una cerveza de ese estilo, es porque creo que se ha acostumbrado a tomar ese tipo de cerveza y no se le ha dado otra oportunidad. Yo creo que al principio es un tema de novedad, ¿no? de probar una cerveza, pero lo importante aquí esto es como el arte, o te gusta o no te gusta. Y en el caso de la cerveza, primero hay que educar al consumidor. Bueno, al principio es novismo. Yo pienso que a la gente, al venezolano, o sea, le encanta lo nuevo. Sin embargo, las modas pasan y la cerveza artesanal no va a pasar. Así como no pasó el vino, la gente lo agarró y se convierte en un estilo de vida. Yo estoy segura que la cerveza artesanal también se va a convertir en un estilo de vida. Si uno ve eso en retrospectiva, ¿verdad? Uno dice, a las cervecerías artesanales tienen el mismo potencial que eso. Yo quiero que la gente en un futuro diga, mira, yo quiero una cerveza porter, yo quiero una cerveza stout. Considero que la cerveza es la bebida perfecta para nuestro clima. Y la cerveza te puede ofrecer todo el espectro de sabores y de aromas que te puede ofrecer el vino y mucho más. Una de las primeras cosas que nos preocupaba a nosotros cuando empezamos a ofrecer Peace the Gods era qué porcentaje de rechazo iba a haber, ¿no? Y eso nos generaba temor, ¿no? Ver que de repente a lo mejor el venezolano no le iba a gustar esa cerveza porque era más fuerte, porque tenía más sabor. Pensábamos que esa iba a ser nuestra barrera y resulta que no. Y estábamos como dispuestos a que nos devolvieran la botella y nunca ha pasado. Hay gente que nos ha dicho, no, chamo, lo que nosotros nos habíamos tomado antes no era una birra, ¿no? O sea, lo que conocían anteriormente no era cerveza, supuestamente. Yo creo que el venezolano está empezando a apreciar los diferentes tipos de cervezas que hay. El venezolano está empezando a ver que hay un poquito más allá de la cerveza tradicional light industrial que le está acostumbrado a tomar. La cerveza yo creo que es la bebida perfecta para compartir. La cerveza creo que es una bebida que se adapta mucho más a los nuevos parámetros sociales. La cerveza está entrando en un momento en que la gente quiere algo distinto, diferente. Por eso creo que las cervezas artesanales han gustado tanto. Y bueno, yo creo que es cuestión de probar. Estamos listos para probar y el venezolano tiene que empezar a probar lo que hay a nivel mundial en cervezas y lo que se está produciendo hoy día en Venezuela, que es una cerveza de excelente calidad. Apreciarla, apreciar el trabajo, apreciar todo el esfuerzo que hay aquí, toda la mano de obra y los materiales, las materias primas, de verdad la calidad, el cariño con el que está hecho esta cerveza. Yo sí creo que dentro de unos 5 años a 10 años
haya muchos cerveceros artesanales ya con bastante trabajo, porque creo que el venezolano va a llegar a apreciar. Lo que estamos viendo, a pesar de que ya hay un movimiento interesante de productores artesanales, es nada comparado con lo que vamos a estar haciendo en 5 años en esta materia. Entonces estamos todavía en pañales, esto todavía le falta mucho, hay mucha tela por cortar todavía. Pero sí creo que va por buen camino. Hasta el momento los resultados han sido mejores incluso de lo que uno en principio se imaginó. La industrializada es una competencia, pero más allá de eso, ha sido la cerveza que siempre ha estado ahí. O sea, ellos poco a poco se van a convertir en lo viejo, y la cerveza artesanal esperemos que se convierta en lo nuevo. Si los artesanos se están atreviendo y están haciendo productos nuevos, yo estoy muy segura que las empresas ya radicadas, las empresas grandes van a comenzar a abrir campo y a decidir hacer productos nuevos, porque el mercado además lo está pidiendo. O sea, hay un público que está allí y quiere un producto de calidad, quiere un producto lleno de sabor, quiere algo diferente. El espacio más bien están abriéndose y me parece que ahora es que van a tener mercado. Ellos mismos van a hacerse un mercado porque no están compitiendo directamente con las cervezas tradicionales. Y más allá de eso, para nosotros es como lo que nosotros como familia hacemos. Nosotros hacemos cerveza. Hacer cerveza por primera vez, magia, alquimia. Curda, la hice yo. ¿Qué más puedes pensar sobre eso? Hiciste tu propia cerveza y te embriagaste con tu propia cerveza. Eso Tranquilo, es alquimia, normal, es magia. normal. Yo me acuerdo que en bachillerato, cuando habían horas libres, nosotros nos fugábamos de clase y comprábamos una caja de cerveza y nos poníamos a escuchar The Cure en el carro con los panas. Hoy en día puedo decir que bueno, que tengo mi propia empresa de cerveza, cosa que los que se graduaron conmigo con honores no lo pueden decir.